Piensa en la última vez que entraste a un supermercado. El pasillo de siempre, los productos de siempre, pero algo ya no encaja en el carrito medio vacío y la cuenta más alta que nunca. ¿Cuándo fue que comprar lo básico empezó a sentirse como un lujo? ¿En qué momento la clase media pasó de preocuparse por ahorrar para las vacaciones a preguntarse si va a poder llenar la despensa a fin de mes? Lo que estás viviendo no es una simple mala racha económica ni una temporada difícil. Es la señal de que el sistema que te prometió abundancia y estabilidad está crujiendo por dentro. Mientras se discute sobre bolsas de valores, criptomonedas y crecimiento del Producto Interno Bruto, lo esencial se está desmoronando en la forma en que el mundo produce, distribuye y paga por la comida. Y lo más inquietante es que quienes deberían protegerte saben que algo anda muy mal, pero prefieren maquillar las cifras antes que admitir que la era de los alimentos baratos puede estar llegando a su fin. Hoy no vamos a hablar de teorías abstractas, sino de algo que te afecta cada vez que vas al mercado, cada vez que miras el precio del pan, de la leche, del aceite. Este no es un problema lejano, es el nuevo centro de tu vida diaria. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento eterno en la Ciudad de México, en Buenos Aires o en Bogotá. Avanzas apenas unos metros, esperas, te desesperas, y nadie te explica por qué la ciudad entera está paralizada. Algo parecido está pasando con los alimentos sacientes, la presión, ves las señales, pero nadie te cuenta toda la verdad de por qué tu plato se está encareciendo mientras tu salario se queda atrás. Durante años te repitieron que las crisis son cíclicas, que ya pasará, que todo es cuestión de aguantar. Pero lo que está en juego ahora no es un ciclo más, sino un cambio de era. Por mucho tiempo, el relato oficial fue simple y cómodo. En la pandemia golpeó las cadenas de suministro, la guerra afectó el comercio, las empresas subieron márgenes. Fin de la explicación. Ese discurso es conveniente porque reparte culpas de forma difusa y deja intacto al verdadero protagonista. Un sistema diseñado para funcionar al límite, sin colchón, sin margen de error, sin pensar en resiliencia, como en un partido decisivo de fútbol, donde el equipo vive del talento de una sola estrella. En cuanto esa estrella se lesiona, todo el esquema se derrumba. Nuestro sistema alimentario depende de pocos países, pocas empresas, pocas rutas comerciales. Cuando uno de esos pilares tiembla, el mundo entero siente el impacto. En América Latina y en España, este choque tiene un sabor muy particular. En barrios populares de Lima, Caracas o Sevilla, las familias han aprendido a recortar por todos lados, menos por la comida. La olla es lo último que se toca. Sin embargo, incluso esa frontera simbólica empezó a quebrarse. Se sustituyen proteínas más caras por carbohidratos baratos. Se reduce la calidad, se salta comidas, se normalizan los comedores comunitarios. No se trata solo de tener algo en el plato, sino de qué tipo de sociedad se está construyendo cuando millones dejan de tener acceso a una alimentación digna. Lo que está sucediendo no es un simple aumento de precios. Es una redefinición silenciosa de quién merece comer bien y quién debe conformarse con sobrevivir. En este contexto, la narrativa dominante repite palabras como eficiencia, competitividad y modernización, pero rara vez habla de dignidad. Te dicen que la globalización trajo variedad y abundancia, y es cierto que puedes encontrar aguacates en pleno invierno europeo o manzanas chilenas en Madrid, pero esa misma globalización convirtió tu mesa en rehén de decisiones tomadas a miles de kilómetros. En juntas directivas donde nadie se pregunta cómo se cocina el arroz en tu casa, solo cuánto rendimiento dará ese arroz en un gráfico de inversiones. El problema ya no es solo producir alimentos, sino quién manda sobre ellos y con qué objetivo. Ahora hablemos de algo que casi nunca aparece en los titulares, pero que define el futuro de todo lo que comes en el territorio. La tierra no es solo un recurso físico, es el escenario donde se decide si una comunidad puede ser autosuficiente o quedará condenada a importar lo básico para sobrevivir. En muchas regiones de América Latina, los campos que antes alimentaban pueblos enteros, ahora están ocupados por monocultivos destinados a exportación, controlados por empresas que no viven ahí, no comen ahí y no educan a sus hijos ahí. De un lado,
extensiones gigantescas de soja o palma. Del otro, comunidades que compran comida cada vez más cara en mercados cada vez más pobres. A esto se suma una tendencia silenciosa pero devastadora a la compra masiva de tierras agrícolas por parte de fondos de inversión y grandes fortunas. Lo que antes era un espacio de producción y cultura se transforma en un activo financiero. La pregunta deja de ser ¿qué vamos a producir aquí? Y pasa a ser ¿cuánto rinde esto en la cartera de inversiones? En países como Argentina, México o incluso España, las tierras más fértiles se han convertido en un tablero, donde jugadores que ni siquiera viven en el país deciden qué se cultiva y para quién. La comida se vuelve un subproducto, el producto principal es la rentabilidad. A eso se le suma la dependencia tecnológica del campo. Muchos agricultores ya no son dueños de su método de producción. Dependen de paquetes tecnológicos que incluyen semillas, fertilizantes, plaguicidas y hasta créditos financiados por las mismas empresas que les venden insumos. Es como si un equipo de fútbol tuviera que pagarle a la misma corporación por el estadio, las camisetas, los árbitros y la transmisión del partido. ¿Quién crees que va a ganar ese juego? El pequeño productor se convierte en un operador subordinado de una maquinaria que no controla. En paralelo, el agua se ha transformado en el recurso que define quién puede seguir sembrando y quién no. No se trata solo de sequías más intensas, que ya se sienten en regiones como el norte de México, el noreste brasileño o el sur de España. Se trata también de quién tiene derecho a usar el agua que queda. Las ciudades, con su peso electoral, suelen imponerse sobre las zonas rurales. Cuando falta agua, primero se protege el consumo urbano, la industria, el turismo. El campo queda para el final. Eso significa que, poco a poco, los agricultores se ven obligados a reducir cultivos, abandonar parcelas o cambiar a productos menos demandantes de agua, aunque eso implique ganar menos o producir alimentos menos nutritivos. La fragilidad del sistema también se ve en la forma en que organizamos la logística. El modelo de entregas justo a tiempo, optimizado para ahorrar costos, elimina los colchones de seguridad. No hay bodegas llenas para aguantar una mala cosecha o una interrupción de transporte. Hay camiones que llegan, descargan y se van, en una coreografía perfecta, hasta que algo sale mal. Un bloqueo de carretera, un conflicto en un puerto, una huelga, una tormenta fuera de estación y ese equilibrio se rompe. Lo que para una empresa es una línea roja en una hoja de cálculo, para una familia es abrir la puerta de la alacena y encontrarla casi vacía. Desde la perspectiva de las grandes ciudades, la ilusión es cómoda mientras los estantes sigan medianamente llenos. Parece que todo está bajo control, pero en las periferias, tanto urbanas como rurales, la realidad es otra. Comedores populares, saturados organizaciones barriales, armando redes de solidaridad. Madres que estiran el presupuesto con una creatividad dolorosa. Esa es la primera línea de defensa antes del colapso. Y lo notable es que estas redes surgen donde el Estado se retira y el mercado solo aparece para cobrar. En este escenario la dimensión cultural también importa. En muchos hogares latinos, compartir la comida es el núcleo de la convivencia. La mesa es donde se cuentan historias, se resuelven conflictos, se negocia con la vida. Cuando esa mesa se empobrece, no solo se altera el menú en sí, resquebraja una forma de estar juntos. Menos proteínas, menos variedad, menos frescura, menos tiempo para cocinar, porque hay que trabajar más horas para ganar lo mismo. La crisis alimentaria no solo golpea el estómago, golpea el tejido social. Hasta ahora hemos hablado de tierra, agua y producción, pero hay otro nivel donde se decide el precio de tu comida, y no es el mercado del barrio ni la feria de los domingos, es el mundo abstracto de las finanzas. Allí, el maíz, el trigo, el café y el azúcar no son alimentos, sino instrumentos de especulación. No se piensan como pan, tortillas, arepas o café con leche. Se piensan como líneas en una pantalla que suben y bajan según el humor de inversionistas que jamás sembraron una semilla. En las últimas décadas, los mercados de futuros de alimentos se llenaron de actores que no tienen nada que ver con la producción. Fondos de inversión, bancos y grandes jugadores financieros compran y venden contratos sobre toneladas de grano que nunca verán, nunca tocarán y nunca comerán. El objetivo
no es estabilizar precios ni dar previsibilidad a agricultores, como se justificaba al principio, sino aprovechar cualquier movimiento brusco para ganar dinero con la volatilidad misma. La comida se convierte en ficha de casino. Para entenderlo mejor, imagina un estadio lleno de hinchas apostando no solo sobre quién ganará el partido, sino sobre cada pase, cada tiro de esquina, cada faú. Imaginaría, la presión para que algo dramático ocurra aumenta, porque el drama mueve dinero. En el sistema financiero pasa algo parecido. Las crisis, la escasez y el miedo generan oportunidades de lucro. Precios disparados significan ganancias para quienes apostaron en el momento correcto. Alguien paga esa fiesta, la familia que ya no puede pagar la leche, el agricultor que no alcanza a cubrir sus costos, el comerciante pequeño que pierde clientes. No se trata de demonizar todo instrumento financiero, sino de mostrar una verdad incómoda. El sistema actual premia la inestabilidad. Un mercado de alimentos estable, con precios moderados, márgenes razonables y poca volatilidad, es un mal negocio para la especulación. En cambio, un mundo donde una sequía, un conflicto o una decisión política pueden disparar los precios en cuestión de días, es un terreno fértil para quienes viven de comprar barato y vender caro en el momento justo. Eso significa que, mientras más frágil es el sistema, más oportunidades se generan para que ciertos actores ganen. En paralelo, la concentración corporativa en la cadena alimentaria ha avanzado a pasos gigantes, desde las semillas y los fertilizantes hasta el transporte y la distribución. Un puñado de empresas define qué se produce, cómo se produce y cómo se transporta. En muchos países de habla hispana, los supermercados de grandes cadenas han desplazado a los mercados locales, no solo por conveniencia, sino por capacidad de negociación. Pueden apretar precios a productores y proveedores que no tienen alternativa. El resultado es conocido: el productor recibe menos, el consumidor paga más, y el intermediario domina la jugada. A esto se suma un fenómeno silencioso, pero profundo: la transformación de la cultura alimentaria bajo la presión de la industria ultraprocesada. Cuando la comida fresca se encarece, la opción que parece barata son productos llenos de azúcar, sal y grasas de baja calidad. Son accesibles, se conservan más tiempo, llenan rápido, pero erosionan la salud a mediano plazo. Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. La factura sanitaria de esta transición ya es evidente en países como México, Chile o España. Así, la misma estructura que encarece la comida saludable te empuja hacia lo que te enferma, y luego te vende medicamentos y tratamientos para las enfermedades que ayudó a provocar. En este contexto, la inseguridad alimentaria adopta nuevos rostros. Ya no es solo la imagen clásica del hambre extrema, aunque esa realidad persiste y se agrava en muchas regiones. También es la angustia de quien no sabe si podrá pagar el súper a fin de mes, la de quien sustituye calidad por cantidad, la de quien come todos los días pero cada vez peor. Es el estudiante que no rinde porque desayuna café y pan viejo, la trabajadora que se salta el almuerzo para que sus hijos coman un poco mejor, el migrante que envía remesas mientras reduce su propia dieta al mínimo. La crisis está en todas partes, pero se manifiesta de modos distintos, según el lugar y la clase social. Llegados a este punto, hay una tentación fácil, a pensar que la solución vendrá de una gran innovación tecnológica. Se habla de agricultura vertical, carne cultivada en laboratorio, granjas ultramodernas controladas por inteligencia artificial. Se presentan imágenes futuristas de ciudades donde la comida se produce en rascacielos verdes y los robots se encargan de todo. Suena impresionante, pero hay una pregunta que casi nunca se formula: ¿para quién será esa tecnología y bajo qué reglas funcionará? Si las mismas corporaciones y fondos que hoy controlan semillas, tierras y cadenas de distribución son quienes diseñan el futuro alimentario, ¿es ingenuo esperar que el resultado sea un sistema justo? La lógica que guía esas inversiones no es alimentar a todas las personas, sino garantizar retornos crecientes. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender que, sin cambiar quién la controla y con qué propósito, solo estaremos creando nuevas capas de dependencia. Un agricultor que hoy no puede comprar fertilizantes difícilmente tendrá acceso a granjas verticales ultracaras.
En contraste, existen alternativas que rara vez acaparan portadas, pero que se están practicando en silencioso: agricultura regenerativa, cooperativas de consumo, mercados de proximidad, redes de distribución corta entre productores y barrios. En muchas zonas rurales de América Latina, comunidades indígenas y campesinas siguen defendiendo semillas nativas, rotación de cultivos, prácticas que respetan el suelo y el agua. No son reliquias del pasado, pueden ser piezas clave de un futuro más resiliente. Lo que les falta no es conocimiento, sino apoyo político, protección frente a la expansión de modelos extractivos y reconocimiento social. También es necesario revisar el papel de los estados. Durante décadas, muchos gobiernos se retiraron del campo alimentario, bajo la promesa de que el mercado gestionaría mejor la producción y distribución. El resultado fue una mezcla de ineficiencia pública e hiperconcentración privada. Recuperar capacidad de planificación no significa volver a modelos burocráticos y rígidos, sino asumir que dejar en manos de actores privados la responsabilidad de alimentar a toda una población es una apuesta peligrosa. Políticas de reservas estratégicas de alimentos, compras públicas a pequeños productores, programas de comedores escolares con comida local, son herramientas concretas para empezar a reconstruir soberanía alimentaria. Otro punto central es la dimensión social y política de la comida como derecho. Mientras los alimentos sean tratados exclusivamente como mercancía, su acceso dependerá de la capacidad de pago de cada persona. Eso genera una fractura profunda en la idea misma de ciudadanía. La sociedad te pide que cumplas deberes, pagues impuestos, respetes leyes, pero no garantiza que puedas alimentarte con dignidad. Esa brecha, cuando se ensancha, deviene inevitablemente en conflicto. La historia está llena de ejemplos en revoluciones, estallidos sociales, cambios de régimen nacidos del hartazgo de poblaciones que no soportan más la combinación de hambre y desprecio. Por eso, cualquier intento serio de enfrentar esta crisis debe tocar nervios sensibles a desmontar monopolios, regular la especulación con alimentos, proteger la tierra agrícola del puro afán financiero, fortalecer a productores pequeños y medianos, reforzar redes locales de distribución. No son medidas neutras. Afectan intereses claros, poderosos y bien organizados. De ahí que tantas veces se pospongan, se minimicen o se maquillen como reformas menores. Pero sin decisiones de este calibre, la tendencia seguirá siendo la misma en sistemas extremadamente eficientes para generar ganancias, pero peligrosamente frágiles para alimentar personas en tiempos de choque. Si algo queda claro al mirar este panorama, es que la crisis alimentaria no es un accidente, ni una suma de mala suerte. Es el resultado de muchas decisiones tomadas durante años, siempre en la misma dirección, en maximizar ganancias y reducir costos. Incluso cuando eso significaba debilitar los cimientos de la seguridad de millones. Vivimos en un mundo donde es posible producir más comida que nunca, pero donde aumenta el número de personas que no pueden acceder a ella. Esa es la contradicción que define nuestra época. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta información? No puedes cambiar por tu cuenta el sistema financiero ni las políticas globales, pero puedes dejar de mirar la comida solo como un producto más en la lista de compras. Puedes apoyar mercados locales, cooperativas, iniciativas que fortalezcan a productores cercanos. Puedes exigir a quienes gobiernan que traten la alimentación como un derecho, no como un asunto secundario. Puedes compartir este tipo de análisis para que más gente entienda que lo que está en juego no es solo el precio del aceite o del pan, sino el futuro de la estabilidad social. Si quieres seguir profundizando en estos temas y entender cómo prepararte y cómo actuar, este es el momento de no quedarte afuera. Suscríbete. Mantente cerca de este contenido y de esta comunidad, porque cuando el sistema alimentario falla, falla rápido, y la diferencia entre ser espectador pasivo o actor consciente puede empezar simplemente por informarte y decidir no mirar hacia otro lado.